a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Que el Señor Jesús me les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Día viernes, día de célula, pero por la situación que a todos sabemos, ¿verdad? Por este momento tenemos canceladas las reuniones celulares. Y bueno, una vez más, quiero llevar el mensaje, quiero continuar con el estudio y nada, pues poder compartir con todos ustedes una vez más la palabra del Señor, que es una bendición muy, muy especial. En las últimas dos enseñanzas comencé hablando acerca del bautismo. Estuvimos hablando acerca de algunos pasos, por qué debíamos de ser bautizados. Fue en donde estuvimos hablando en la segunda lección. Seis pasos, el por qué debíamos de ser bautizados. Estuvimos hablando desde el 1 hasta el punto número 6, perdón. Pero hoy quisiera profundizar un poquitito más ya que les he hablado, les he enseñado, ¿verdad?, acerca de el por qué debemos de ser bautizados. Yo quisiera compartir ahora este mensaje, ¿por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué en ese nombre? ¿Y por qué no mejor de la forma en como está escrito en Mateo capítulo 28, versículo 19? Mateo 28, versículo 19, vamos a estarlo estudiando también el día de hoy, porque es importante, es muy importante el bautismo en el nombre. Es bien importante, no es cualquier interpretación, creo que es la forma bíblica. Tanto el Señor Jesús como los apóstoles, especialmente el apóstol Pedro, hace énfasis bastante acerca de ello. Una vez más, una oración para poder dar inicio entonces en este día y poder compartir con ustedes esta corta reflexión. Bendito Dios, soberano Padre, glorifíquese de una manera muy especial. Hable a mi vida, deme una palabra fresca, una palabra que impacte la vida de alguien. Bendito Padre. Bendiga a nuestros amigos, hermanos y hermanas que están escuchando esta enseñanza, que va a ser, Señor, de gran bendición para cada uno de ellos. Gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quisiera comenzar primeramente dándoles la definición de lo que significa bautismo. Y dice que proviene de la palabra griega baptizo,
que significa sumergir, inmersión, hundir, enterrar. Las 4 palabras que nos describe bautizo es algo cubierto totalmente. Sumergir, inmersión, hundir, enterrar. En Hechos capítulo 2, Pedro respondió a la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta de aquel pueblo que había creído a lo que Pedro les predicó, les enseñó, y cuando ellos entendieron al menos lo que Pedro les había explicado, diciéndoles acerca del Mesías, acerca del Cristo, que había muerto y que ustedes lo han matado, y escogieron antes a un ladrón antes que a él, este grupo de gente se sintió compungida, se sintió mal en su corazón y le dijeron a Pedro y a todos los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro contesta con: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esto ya lo hablé anteriormente, que el bautismo es para perdón de pecados. Jesucristo murió y resucitó. De la misma manera, cada persona necesita dar esos 3 pasos si desea una salvación. Debe morir. Y muerte es sinónimo de arrepentimiento. Porque toda persona que se arrepiente ha muerto para el mundo. Ya no podemos seguir nuestra vida mundana o nuestra vida pecaminosa. Morimos al mundo. Es sepultada, o más bien sepultura es sinónimo del bautismo. Ahora, Romanos capítulo 6 versículo 4: porque somos sepultados juntamente con él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. La resurrección es simbólica a la recepción del Espíritu Santo. Muchas personas preguntan: ¿es importante en qué nombre somos bautizados? Mucha gente se pregunta. Es más, muchos a mí me dicen, una respuesta muy común en muchos es: yo ya fui bautizado. Y yo les digo: sí, yo sé que todos fuimos bautizados. Cuando nacimos, nuestros padres nos bautizaron. Y me dicen: no, aparte de ese bautismo, yo ya fui bautizado. ¿Hace cuánto? Oh, yo tenía 20, 22, qué sé yo, mayor de edad. Pero, ¿cómo fuiste bautizado? Es la pregunta que yo le haría y siempre les hago. ¿Cómo tú fuiste bautizado? Como podremos ver en la siguiente porción de esta lección, el nombre es muy importante. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús dijo que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo encontramos en Mateo capítulo 28,
versículo 19. Sin embargo, Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro nos dice que nos bauticemos en el nombre de Jesucristo. Podría yo preguntarles a ustedes, ¿será que esta es una contrariedad? Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego aparece Pedro en capítulo 2, versículo 38, diciendo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Será que hay una contrariedad? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar un poco el día de hoy. Una observación muy cuidadosa que quiero que todos la tomen muy en cuenta es que de estos dos versículos, Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38, va a revelar algo o revelará que ni Padre, ni el Hijo, ni Espíritu Santo son nombres. Vuelvo y repito. Mateo 28, 19 menciona bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que encontramos, o si estudiamos un poco, vamos a encontrar que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Ninguno de esos tres son nombres. Por lo tanto, estos son títulos. Títulos que describen diferentes manifestaciones de un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, manifestaciones que nuestro Dios utilizó para manifestarse a nosotros. Cuando tú eres bautizado en el nombre de Jesucristo, tú has cumplido con Mateo 28, 19. El único patrón verídico de la forma bautismal se encuentra en la palabra de Dios. Como fueron bautizados, o más bien les pregunto, ¿cómo es que fueron bautizados todos los creyentes en el Nuevo Testamento? Hago otra pregunta. ¿Cómo mandó Jesús que fueran bautizados? Otra pregunta. ¿Cómo dicen los apóstoles que debemos de ser bautizados? Jesús dijo lo siguiente. Voy a comenzar con Jesús. Jesús dijo a sus discípulos que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Podemos ver que dice el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Y Jesús era a la misma vez hijo, pero él tenía un nombre. Y él dice que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Vamos a ver entonces también, estaba, ¿verdad? Les dije, eso está en Lucas capítulo 24, versículo 47.
El cumplimiento del mandato de Jesús en Lucas 24:47 se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Podemos ver que Lucas 24:47 se cumple en Hechos capítulo 2, versículo 38. 3,000 personas. 3,000 personas recibieron la palabra y fueron bautizados según Hechos capítulo 2, el versículo 41. ¿Sabe cómo fueron bautizados? En el nombre de Jesús. ¿Cómo? Exactamente como Pedro les dijo en Hechos 2:38. Siguiendo un poco o estudiando un poco acerca del hecho histórico que encontramos de la iglesia en Hechos capítulo 8, versículo 16, o más bien desde el 12 al 16, encontramos ahí a un grupo de personas que también fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Los samaritanos. ¿Cuál escritura dije? Hechos 8, del 12 al versículo 16. Luego, si brincamos un poquitito más y vamos más adelante en el libro de los Hechos nuevamente, Hechos capítulo 10. Pero ahora pueden ustedes buscarlo desde el versículo 44 hasta el 48. A la casa de Cornelio y sus amistades también, quienes acabaron recibiendo no solamente la revelación de ese bautismo en el nombre de Jesús, pero terminaron recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Todos ellos, también Pedro mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Juzguen ustedes cuál es la forma en cómo debemos de ser bautizados. Entonces, este es un tema de mucha importancia. Y mi intención no es traer este mensaje para herir a nadie, ni para traer debate, ni para que alguien comience a decirme que soy un aquí, un allá. No me importa. No lo estoy haciendo para traer debate, ni para traer conflicto, ni para molestarlo a usted. Pero a la luz de la palabra del Señor, les estoy trayendo todas estas escrituras. No las dice el hermano Wilber, están ahí en la palabra del Señor. Y bueno, nos habíamos quedado, ¿verdad?, en Hechos capítulo 10, del 44 al 48. Pero también en Hechos capítulo 19, volvemos y encontramos ahí a unos discípulos de Efeso. Estos discípulos, quienes habían sido bautizados usando la fórmula bautismal que utilizaba Juan el Bautista. Hechos capítulo 19, del versículo 1 al versículo 5 o 6. Pablo los dirigió a volverse a bautizar. Ellos pudieron haber dicho: yo ya fui bautizado en el bautismo de Juan el Bautista, no necesito bautizarme más. No, ustedes no ven que ellos pongan oposición. Mas cuando Pablo les dice: y recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, la respuesta de ellos es, y dicen: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído. Pablo les dice: bueno, y entonces, ¿y cómo fuiste bautizados?
¿cómo ustedes fueron bautizados? Ellos les dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Aquí hay una pregunta que yo les hago a todos. ¿Ustedes fueron bautizados? Si ya fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Biblia a mí me dice que el bautismo correcto es en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. Y una vez más, no quiero lastimar a nadie, más bien que reflexione con respecto a este mensaje. Es un mensaje de salvación, un mensaje de descanso. Y si no lo entiende, pídale a Dios que le revele. Pero Dios no le va a poner a usted un espíritu de confusión. Dios siempre le va a traer un espíritu de revelación, de paz y de gozo. Bien, entonces los creyentes del Nuevo Testamento siempre eran bautizados en el nombre de Jesucristo. No hay un solo lugar en la palabra del Señor que se nos diga que una sola persona fue bautizada de una forma diferente. Y lo hemos mencionado en la lección anterior. Leímos Romanos, Timoteo, Tito, escuchábamos las Escrituras. Vuelva y escúchelo, la enseñanza que estuvimos impartiendo la última vez, y usted va a encontrar que todos hemos sido revestidos o identificados en el nombre de Jesús. Y no hay en la Biblia un solo o una sola persona bautizada de una forma diferente. No quiero mencionar el bautismo más popular, que es el bautismo que casi todo mundo practica, que es el bautismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Curiosamente, si nosotros nos detuviéramos un poco a leer bien ese versículo de Mateo capítulo 28, versículo 19, podríamos notar esto. Jesús les dijo, y si usted lo tiene, Mateo 28, 19, Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Y esa palabra, en el nombre, se encuentra singular. No dice en los nombres, dice en el nombre, haciendo referencia de que hay un nombre. Obviamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no dijo que utilizáramos títulos, dijo que utilizáramos el nombre. Padre es un título. Yo soy padre y yo soy hijo, pero esos no son mis nombres. Yo tengo mi propio nombre. Soy padre de 3 hijos. Soy hijo de mis padres, pero ninguno de ellos es mi nombre. Y él dijo, bautizándolos en el nombre. Hechos 4:12, que lo mencioné anteriormente en la lección anterior, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesús es el único en el cual hay salvación. Les mencionaba que no hay un solo lugar en la Biblia que indique que alguien alguna vez
hubiera sido bautizado en esos 3 títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia no se lo encuentra. Me recuerdo en aquel entonces, cuando yo recibí este estudio por primera vez hace varios años, me recuerdo que mi pastor me dijo: Wilber, y yo siempre le digo a mis hermanos cuando lo imparto, siempre les digo: la semana que vengo a darles el estudio, les ofrezco $1,000. Mi pastor me hizo a mí ese mismo reto y me dijo: Wilber, te doy $1,000 si la semana que viene tú me encuentras una sola persona bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Biblia. En la Biblia. Yo, muy humilde, comencé a buscar, y me recuerdo que ya había aprendido a utilizar la concordancia, y me fui a la concordancia, bautismo, y comencé a buscar dónde podía encontrar una sola persona bautizada de esa manera, y no la encontré. Llegué a la conclusión y dije: con razón me lo estaba ofreciendo, porque no hay una sola persona. Y ese mismo reto yo les hago a todas las personas a las que yo les enseño esta palabra. Yo les digo: bueno, les doy $1,000. Realmente, pues, a alguien se lo puedo ofrecer ahora. Si alguien encuentra una persona bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues yo le doy $1,000. Y se los dejo de tarea para que ustedes lo busquen. No hay prácticamente, en la Biblia no hay una sola persona registrada o bautizada de esa manera. No, ustedes no la van a encontrar, pero bueno, si usted la encuentra, se lo damos. Todos más bien fueron realizados desde el nacimiento de la iglesia en aquel día de Pentecostés. Desde ese día que nació la iglesia, hermanos, el día de Pentecostés, registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Estudien, porque si hay un mensaje en el cual hay salvación, es en ese nombre. Siempre menciono también una escritura que el ángel le dijo a José en Mateo capítulo 1, del 18 en adelante. Encontramos el relato, ¿verdad?, que María había concebido del Espíritu Santo. Y José, como era justo y no quiso difamarla, quiso dejarla secretamente y se fue. Pero dice Mateo capítulo 1, 18, versículo 18 en adelante. Pero dice la Biblia que él, pensando en esto, vino un ángel y se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo se iba a llamar? Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es en el nombre del Señor Jesucristo que debemos de ser bautizados. Alguien se va a tener que levantar y me va a tener que llamar o me va a tener que decir: pastor, quiero ser bautizado, como la Biblia lo dice. A mí nadie me explicó esto. Yo he sido ajeno a toda esta explicación, porque nadie se tomó el tiempo de explicármelo. Es verdad, nosotros hemos bautizado a mucha gente que ha sido bautizada de otra manera, porque el bautismo bíblico es en el nombre
de Jesús. Tome ese nombre para su vida y en esta hora prácticamente hasta aquí me voy a quedar. La próxima semana vamos a seguir hablando con respecto o bajo el tema ¿cuándo debo de ser bautizado? Eso va a ser la próxima semana, mis hermanos, pero vamos a quedarnos hasta acá en este día. Vamos a hacer una oración antes de poder finalizar esta parte preciosa. Más adelante ustedes se van a dar de cuenta que cuando ustedes son bautizados vienen a formar parte de la iglesia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En la próxima lección vamos a estar hablando cuándo debo de ser bautizado. Y vamos a ver todas las escrituras bíblicas. Faltan muchas escrituras que no las hemos visto aún. Y los derechos y deberes del bautizado. Cuando usted es bautizado, tiene derechos y deberes únicos y exclusivos de un cristiano. Oremos al Señor. Bendito Dios, una vez más, gracias. Este mensaje, Señor, que predicaron nuestros hermanos apóstoles en el inicio de la iglesia, se sigue predicando hasta en el año 2020. Y en medio de esta pandemia, en medio de estas pestes, tempestades, situaciones difíciles, soberano Dios, usted sigue siendo nuestro Dios y nuestro Rey. Le bendecimos y le alabamos de una manera muy especial, glorioso Dios. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Su servidor, Pastor Wilber Alvarado, de la Iglesia Pentecostal Unida aquí en la ciudad de Pasey, se despide de ustedes. Que Dios me les bendiga a todos y nos estamos viendo en el próximo video. Dios me les bendiga. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir